Filipenses capítulo 1 y vamos a estar hoy compartiendo los versículos desde el 27 al 30. Y dice la palabra del Señor: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del Evangelio, y en nada intimidado por los que se oponen, lo cual para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto viene de Dios. Porque a vosotros se ha concedido la gracia por el amor de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, sosteniendo el mismo combate que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. El título del sermón de esta mañana, para aquellos que les gusta notar, mis hermanos, es Firmes y unidos por el Evangelio. Repito la frase para aquellos que están tomando notas: firmes y unidos por el Evangelio. Y hoy quiero comenzar este mensaje con la siguiente declaración que he aprendido durante todo el primer capítulo de este maravilloso libro de los Filipenses. Para aquellos que nos visitan por primera vez o que tenían tiempo que no compartían con nosotros, les comento lo siguiente acerca de este libro. Este libro es conocido ampliamente en el mundo como la Carta del Gozo. Muchas personas conocen este libro de esta manera, la Carta del Gozo, porque esa palabra, gozo o regocijarse, es la palabra que más se repite y es el tema central de este libro, el gozo, el regocijo. Pero como lo hablamos en la introducción de la carta, leyendo esta carta, estudiando este libro, usted y yo vamos a aprender algo que es fundamental que usted lo sepa. Tanto usted como creyente como aquel que de pronto no es creyente. Sobre todo, si no eres creyente, sobre todo, escúchame bien esto que voy a decir. La única fuente de gozo real que existe es Cristo. La única fuente de gozo real y pleno que existe es Cristo. Fuera de Cristo no vas a obtener el gozo verdadero. Fuera de Cristo solamente vas a obtener satisfacción momentánea. Satisfacción que puede ser opacada por cualquier cosa, por cualquier problema. Solamente en Cristo puedes obtener el verdadero gozo, el verdadero regocijo. Y ese es el tema central de esta carta, de la carta de los Filipenses, que es la carta del gozo. Pero el gozo no es solamente saltar de alegría. El gozo no es solamente aplaudir durante la alabanza. El gozo significa que no importa la circunstancia, tu fe está firme en el Señor Jesucristo. Eso es lo que significa el gozo. Y eso es lo que aprendemos a lo largo de la lectura de esta carta. Y además, mis hermanos, deseo comentarles al inicio de este mensaje, de este sermón, que durante todo este primer capítulo he aprendido lo siguiente: la verdadera fe se manifiesta en medio de las pruebas. Eso es el mensaje central de todo este capítulo 1. La verdadera fe se manifiesta en medio de las pruebas. Y últimamente he estado reflexionando acerca de algo, y es que hoy en día, sobre todo en nuestro país, ser cristiano es muy fácil en comparación con los tiempos bíblicos y con la historia de la iglesia. Y no me refiero a que no tenemos pruebas, a que no tenemos problemas, a que no tenemos tentaciones. A lo que me refiero, hermanos, es a que profesar nuestra fe públicamente no representa ningún peligro mortal para nosotros. No somos perseguidos, no somos encarcelados, no somos amenazados, ni nada por el estilo. Y aún así, muchas veces no estamos dispuestos a padecer por el Evangelio, que es el mensaje que está dando el apóstol Pablo durante todo este primer capítulo del libro de los Filipenses y que vamos a cerrar en esta mañana. Ser cristiano en esta época es muy fácil. Si usted dice públicamente que es cristiano, usted nadie lo va a perseguir, a usted nadie lo va a meter preso, a usted no lo van a amenazar de muerte. Y aún así, usted y yo en muchas ocasiones tenemos muy poco compromiso con el Evangelio del Señor. Tenemos muy poco compromiso con que el Evangelio de Dios siga avanzando, que más personas sigan conociendo de nuestro Señor, aún con lo fácil que es.
Incluso el progreso del Evangelio, que fue el tema central de las últimas dos prédicas, en muchas ocasiones ni siquiera forma parte de nuestras prioridades. No representa una parte fundamental en nuestros sueños, en nuestras metas y en nuestras rutinas. Y es por ello que hoy deseo compartirles un mensaje que el apóstol Pablo hace a la iglesia de Filipos. Y creo que es muy pertinente para nosotros también. Por eso el título es Firmes y unidos por el Evangelio. Porque este es un llamado que hace el apóstol Pablo a los filipenses, pero que es para toda la iglesia de Cristo. Mantenerse firme, unánime, unidos, para contribuir a que el Evangelio se siga expandiendo. La semana pasada, nuestro pastor nos predicó un versículo que es muy conocido. Y es el versículo donde el apóstol Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y el pastor nos enseñó la semana pasada que el apóstol Pablo tenía un dilema en su mente. Estaba, como decimos coloquialmente, entre la espada y la pared. ¿Y cuál era ese dilema que tenía el apóstol Pablo? Él decía en ese pasaje anterior, si me voy con Cristo es mucho mejor, porque voy a estar con el Señor. Pero si es por el progreso del Evangelio para ustedes, si es por edificarlos a ustedes, también quisiera quedarme. Entonces el apóstol Pablo tenía esa disyuntiva en la mente. Si me quedo vivo sería bueno porque contribuyo a que mis hermanos se edifiquen. Pero si muero, voy y estoy con Cristo. Y eso nos da a nosotros una enseñanza, un tremendo ejemplo de lo que debe ser un cristiano genuino. El apóstol Pablo estaba, recordemos que como lo vimos en la introducción de la carta, cuando el apóstol Pablo escribe esto, escribe la carta del gozo, el apóstol Pablo estaba preso. Posiblemente, según muchos estudiosos, él estaba encadenado las 24 horas del día a unos soldados romanos. Y aún en esa situación, lo único que él pensaba era que el Evangelio de Dios siguiera expandiéndose. Él lo único que pensaba era que más personas y más personas conocieran a Cristo. Por eso él dice, tengo dos problemas en la mente. Quisiera morir porque me voy con Cristo, pero quisiera quedarme para seguirles predicando a ustedes de Cristo. Eso lo que enseña es que el cristiano, el creyente genuino, tiene una centralidad en su cabeza con el Evangelio. Y esto es un mensaje muy importante hoy en día, porque hoy en día se vive el cristianismo, mis hermanos, muy a la ligera. Hoy en día el cristianismo representa para muchas personas solamente venir el domingo. Vengo el domingo, escucho la prédica, saludo a los hermanos, comemos al final y listo, se acabó mi cristianismo. Y no es el llamado que Dios nos hace. Por eso damos tanto el ejemplo del apóstol Pablo que era aquí. Estando preso, estando encadenado, en lo que él más pensaba era en el progreso del Evangelio. Era que más personas conocieran a Cristo. Eso es lo que estuvimos aprendiendo la semana pasada. Que Pablo, aún en la situación más dura de su vida y más difícil de su vida, que era estando preso, la mente de él estaba en Cristo. La mente de él, la fortaleza que él obtenía, que lo hemos visto en las predicaciones pasadas, que nos hicimos la pregunta incluso, ¿cómo hacía el apóstol Pablo para mantener la fe genuina en una situación tan difícil como lo es estar preso? Y estar preso en una cárcel romana, encadenado a unos romanos. Y como lo hablamos en las predicas anteriores, la razón por la que Pablo se mantenía firme es porque la fortaleza él reconocía que no venía de él mismo. Él se fortalecía en el Señor, en Cristo. Él tenía como la fuente de su gozo a Cristo. Por eso dije eso al principio, mi hermano. Si la fuente de tu gozo es otra cosa, eso va a ser como el hombre que edificó su casa sobre la arena, como lo dijo Cristo en la parábola. Él habló del hombre sabio y el insensato. El sabio edifica su casa sobre la roca, y la roca es Cristo y su palabra. El hombre necio edifica su casa sobre la arena, y cuando vienen tempestades, esa casa es derrumbada. Lo mismo te comento, lo mismo te predico hoy a ti. Si la fuente de tu gozo no es Cristo, es una fuente de gozo que es efímera. Es una fuente de gozo que por cualquier cosa tú lo puedes perder. Por eso es que no te sientes completo. Por eso te sientes vacía. Por eso sientes que hay algo en tu vida que todavía no termina de completarse, porque la fuente de tu gozo no la estás colocando en Cristo. En cambio, si tú vienes a Cristo en arrepentimiento y en fe, tú vas a ser como el apóstol Pablo.
Estaba preso, estaba encadenado, pero no perdí el gozo. Estaba pasando por momentos muy difíciles, podía incluso estar pensando hasta en su propia muerte, pero no perdí el gozo. Y si tú quieres tener esa misma visión, tú tienes que venir a Cristo. Tú tienes que reconocer que solo en Cristo vas a tener el verdadero gozo, el verdadero regocijo, la verdadera plenitud está solamente en Cristo. Por eso el apóstol Pablo actuó así. Por eso él dice, estoy preso, pero estoy alegre. Porque por mis prisiones, recuerden que eso lo vimos también anteriormente, por mis prisiones el Evangelio de Dios está siendo difundido. Algunos lo hacen por rivalidad, algunos lo hacen por hacerme daño, pero otros lo hacen de buena voluntad, dijo el apóstol Pablo. Y ya sea de buena manera o de mala manera, Cristo está siendo proclamado y en eso me gozo. Y luego de él dar ese ejemplo él mismo, en el tema de hoy, ahora él hace el llamado a que la iglesia tenga la misma disposición que él tuvo. Que la iglesia tenga la misma visión que él tuvo. Eso es lo que vamos a ver hoy en esta mañana. Notemos que a partir del versículo 27, que es nuestro texto de hoy, nos dice lo siguiente. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por el Evangelio. Eso nos lleva a la parte 1 de nuestro texto de hoy, de nuestro tema de hoy. La parte 1 se titula Unidos por la lucha del Evangelio. Y eso lo vemos en el versículo 27. Unidos por la lucha del Evangelio. Nota que el apóstol Pablo dice, solamente deseo que se comporten como es digno del Evangelio. Ya sea que vaya a verlo o que me quede aquí, solamente escuche que ustedes se mantienen firmes, que ustedes se mantienen unánimes, eso significa unidos, que ustedes se mantengan unidos en la batalla por el Evangelio. Como lo aprendimos tanto en el estudio del libro anterior de los Efesios, como lo hemos venido también viendo ahora, mis hermanos, el Evangelio es una lucha. Aunque usted no lo crea, aunque en la introducción les comenté que es una lucha que hoy físicamente la vemos tan difícil, el Evangelio es una lucha recia, porque es una lucha espiritual. Es una lucha de la verdad contra la mentira. Es una lucha del reino de Cristo contra el reino de las tinieblas. Y en ese contexto, usted y yo debemos tener en nuestra mente lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia, que nos comportemos como es digno del Evangelio. Y según este contexto, ¿cómo es comportarse como es digno? Mantenernos firmes, mantenernos unidos en la lucha, en la batalla por el Evangelio. Tal como dice Colosenses capítulo 1, versículo 10, dice lo siguiente, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 10. El apóstol Pablo de Colosas le dice lo mismo, para que andéis como es digno. Y eso nos lleva a una subenseñanza, un subtítulo de lo que estamos viendo, mis hermanos. Cuando tú conoces, cuando tú te expones realmente al Evangelio de Cristo, no es algo que solamente lo aprendes intelectualmente, no es algo que solamente memorizas, sino que somos llamados a que el Evangelio de Cristo a nosotros nos transforma la vida, nos transforma nuestra conducta. Por eso Él hace el llamado en Colosenses, también lo hace en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, Él hace el llamado a las iglesias a andar como es digno del Evangelio. Es como si el apóstol Pablo estuviera diciendo, conoces de Cristo, ya eres cristiano, ya crees en Cristo, ahora tú debes andar como es digno. Ahora con tu vida tú debes demostrar que verdaderamente conoces a Cristo. Somos llamados a eso, a andar como es digno del Evangelio. ¿Y qué significa eso en este contexto? Lo que dice luego, que nos mantengamos firmes, que nos mantengamos unidos en la batalla por el Evangelio. Y déjame ilustrártelo de esta manera, mi hermano. Imagina por un momento que eres parte de un ejército y vas a una guerra contra un ejército que se ve a simple vista, se ve que es más fuerte que el tuyo.
Y de repente todos los soldados, compañeros tuyos, empiezan a pelear los unos con los otros. Y cada uno se va por su lado y dice, no, yo voy contra ese ejército enemigo, pero yo voy solo, yo no voy con ustedes. Y cada uno toma la misma actitud. ¿Creen ustedes que un ejército así dividido, cada quien por su lado, puede ganar esa guerra? Es imposible. De la misma manera, aquí en este versículo de la Biblia se hace un llamado a saber que nosotros también estamos en guerra, también estamos en lucha. Y la lucha es fuerte, pero para mantenernos fuertes en esa lucha debemos hacer lo que hace el apóstol Pablo aquí en este llamado. Andar como es digno del Evangelio. ¿Cómo es andar como es digno del Evangelio? Mantenernos firmes. Y además de mantenernos firmes, mantenernos unidos, mantenernos unánimes. Ese es un llamado de Dios a su iglesia. Mantenerse firme ante las adversidades, mantenerse firme ante la oposición, mantenerse, y eso lo vamos a ver en el segundo punto, mis hermanos, pero aunque usted no lo crea, el reino de Dios siempre tiene oposición. El reino de Satanás siempre está operando en contra del reino de Dios. Y como le dije al principio, en la introducción, a lo mejor a nosotros no nos meten presos, no nos amenazan de muerte, no nos hacen nada de eso. Pero sin embargo, siempre luchamos contra la oposición. Porque usted hoy en día quizás no pasa por esas cosas que pasaron los apóstoles o los que vinieron después de los apóstoles, pero le aseguro que en la época que vivimos hoy en día, usted vive una lucha de pensamientos si usted dice que usted es cristiano. Porque vivimos en una época donde todo es relativo, según algunas personas. Vivimos en una época donde todo el mundo dice, cada quien piensa diferente, cada quien cree en lo que quiera, quién eres tú para imponerme tus creencias, ese tipo de cosas, que puede que suenen muy bonito, pero realmente eso siempre es una oposición contra las cosas de Dios. A usted a lo mejor no lo amenazan de muerte y no lo meten preso, pero si usted dice que usted es creyente, posiblemente usted se va a enfrentar a burlas, posiblemente usted se va a enfrentar a personas que le dicen que ¿cómo estás tan seguro que lo que tú crees es verdad? Posiblemente se va a encontrar con personas que le dicen que estás perdiendo el tiempo, no estás disfrutando tu vida. Toda esa oposición la vas a encontrar constantemente si tú sigues el camino de Cristo, si tú sigues el camino de Dios. Pero entonces, ¿cuál es el llamado? El llamado que leemos hoy en la Biblia es mantengámonos firmes ante la oposición, mantengámonos firmes, andemos como es digno del Evangelio, no nos dejemos tumbar por esas cosas, no cedamos ante eso. Muchas veces nosotros, al ver tanta oposición, muchas veces escondemos nuestra fe. Muchas veces pasa eso con nosotros, que me da pena decir que soy creyente, porque me van a decir que soy religioso. Me da pena poner en mis estados una foto en la iglesia, un versículo, me da pena porque las personas van a decir que soy un religioso, que soy un fanático. Me da pena porque si cometo un error me van a empezar a juzgar, mira esta persona poniendo ahí versículos y cosas y mira cómo vive. Todas esas cosas a veces hacen que nosotros reprimamos nuestra fe. Y el llamado no es a eso. El llamado es el mismo que Pablo le hizo a los de Filipos: mantengámonos firmes y mantengámonos unidos ante la oposición. Andemos como es digno del Señor, como lo dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Os ruego, hermanos, por el nombre del Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo, que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Mis hermanos, para nosotros poder librar la guerra que hay contra el Evangelio, contra Cristo, contra la iglesia, únicamente podemos librar esa guerra si estamos unidos. Únicamente podemos librar esa guerra si nos mantenemos firmes, pero unidos. Hoy en día hay mucha tendencia a un cristianismo solitario, sobre todo con lo de las redes sociales. Muchas personas ven una predicación en internet, escuchan un buen pastor, ven prédicas por TikTok, todo eso, entonces dice, bueno, ¿qué voy a hacer en la iglesia si todo lo hago ahorita online? O veo un culto online de otra iglesia que me guste más. Sin embargo, el llamado que nos hace la Biblia es a mantenernos unidos. Porque yo puedo escuchar muchas prédicas en internet, yo puedo instruirme en internet, de hecho lo hago. Pero
El llamado de Dios para su iglesia es a mantenerse unida, porque es la única manera de mantenerse firme. Mejor son dos que uno, dice la Biblia, ¿verdad? Porque si uno cae, el otro lo levanta. Y ese es el llamado que tenemos. Ante esta guerra, ante esta lucha que tenemos constantemente, debemos mantenernos firmes y unidos. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto de esta mañana. La oposición al Evangelio es algo natural. Repito para los que están tomando nota. La oposición al Evangelio es algo natural. Es normal que haya oposición. Es normal que haya personas que estén en contra de Dios, que estén en contra del Evangelio, que estén en contra de la iglesia. Eso es algo que es natural. Eso es algo que no puede, lo voy a decir coloquialmente, eso es algo que no puede achicopalarte. No puedes estar triste, no puedes sentirte disminuido, disminuida, porque hay mucha gente opuesta a nuestra fe, porque eso es algo natural. Como lo dice nuestro segundo versículo del texto de hoy. Versículo 28, y en nada intimidados por los que se oponen, lo cual para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto viene de Dios. Nota lo que dice el versículo, en nada intimidados por los que se oponen. Y este versículo no te está invitando a que tú estés en pelea con todo el mundo. No vas a tomar ese versículo para decir, bueno, ahí dice que yo no puedo intimidarme por los no creyentes. Como no puedo intimidarme, entonces yo entro a la guerra. Yo los ofendo, yo les hablo fuerte, yo les grito. No es eso el llamado de la Biblia. Pero sí es un llamado a mantenerte firme. Porque la única manera de mantenerte firme es seguir lo que dice el siguiente versículo. No te intimides por los que se oponen. Porque para ellos, como dice el resto del texto, eso es un indicio de perdición, pero para nosotros de salvación. Si tú comienzas a caminar con Cristo, que haya personas que estén en contra de tu fe, eso es algo normal, eso es algo natural. Porque es algo natural por lo que dice el texto. Es indicio de perdición. Es indicio de que ellos todavía no han conocido a Cristo, no lo conocen. Es indicio de que todavía ellos no entienden las cosas de Dios. Es algo natural. Por eso no puedes entrar en pelea y en conflicto violento, pero tampoco puedes intimidarte ante la oposición. La oposición al Evangelio es algo natural, como lo dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. 2 Corintios 4, 4 dice lo siguiente: en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Nota lo que dice claramente 2 Corintios 4:4, el Dios de este mundo, haciendo referencia a Satanás. El Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean la gloria del Evangelio de Cristo. Así que, mis hermanos, es natural que haya oposición al Evangelio. Es natural que cuando tú le prediques a alguien te rechace. Eso es natural. Eso es algo normal. No puedes intimidarte por eso. Es natural que tú todas las semanas te enfoques y trabajes para atraer personas a la iglesia, pero rechacen tus invitaciones. Entristece, pero es natural. Es algo que está en el ser humano que no conoce de Dios. Como lo dice 2 Corintios 4:4. El Dios de este mundo ha cegado su entendimiento. Porque a veces nosotros nos preguntamos, ¿cómo es posible que una persona, tú le abres la Biblia, le predicas, le hablas de Cristo y no viene al Señor? Yo me lo he preguntado, seguramente ustedes también, ¿cómo es posible si lo explico claramente y no lo entienden? ¿Cómo es posible si le hablo por él, lo traigo, lo trato de la mejor manera posible y todavía no viene a Cristo? ¿Cómo es eso posible? 2 Corintios 4:4 dice que es porque están cegados. El Dios de este mundo cegó su entendimiento. Y eso te tiene que llevar a dos cosas. Primeramente te debe llevar a hacer lo que dice el versículo en comenzando. No te intimides ante la oposición. No te intimides ante los que se oponen, porque es algo natural. Pero eso también te debe llevar a misericordia. Eso también te debe llevar a tener gracia por ellos.
Porque hermano, al explicarte esto, no te estoy haciendo una invitación de que cuando una persona te rechace, tú le digas, no, yo te entiendo porque tú estás ciego, Satanás te hizo ciego. No es eso lo que te estoy diciendo. No vayas a decirle a las personas que están afuera, sí, te entiendo, es normal que tú no vengas a la iglesia porque tú eres el diablo. No es eso lo que está invitando la Biblia. Pero sí es a que tú reconozcas eso. Si es a que tú entiendas que si una persona no viene al Evangelio es porque todavía está cegado espiritualmente. ¿Y sabes cómo quién está cegado espiritualmente? Está cegado igual que como estábamos nosotros. Y eso es lo que debe llevarte a misericordia. Porque ciertamente hay personas que te rodean que están ciegos, pero tú y yo también estábamos ciegos. Como lo dice en Efesios. En Efesios capítulo 2, están muertos en sus delitos y pecados, sí, pero yo también lo estaba. Yo también estaba muerto en mis delitos y pecados. Yo también estaba ciego por el Dios de este mundo. Y eso debe llevarte a misericordia. No te intimides, pero tampoco vayas con el hacha, porque debes tener misericordia con ellos. Entendiendo que la oposición es algo que es natural. Es natural que el hombre rechace a Cristo. Es natural que el hombre rechace a Dios, tal como también lo dice en Juan capítulo 1. Si tú lees Juan capítulo 1, tú te vas a encontrar con declaraciones acerca de Cristo. Y una de esas declaraciones dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Pero los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz. Eso es algo natural, mi hermano. La oposición al Evangelio, la oposición a Cristo es algo que es totalmente normal. Por eso, mi hermano, eso debe llevarte a lo que vengo comentando, que son dos cosas. Primero, a que no te intimides por eso. No tambalees tu fe por eso. No descaigas, porque es algo normal que haya oposición. Pero también a tener misericordia, entendiendo que las personas que no conocen a Dios es porque todavía no han recibido la iluminación que solamente la da el Espíritu Santo. Tal como lo dice Primera de Corintios capítulo 1 versículo 18, dice lo siguiente, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Nota lo que dice la palabra de Dios, el mensaje de la cruz para los que se pierden, eso es una locura. Y a todos seguramente nos ha sucedido esto, de que cuando estamos comenzando a venir a la iglesia y eso, las personas lo que hacen es burlarse. Decir que estamos locos, eso es una locura, eso es algo ilógico, eso es algo irracional, eso que tú estás haciendo, que haces allá. Pero mira que la misma Biblia lo dice, el mensaje de la cruz para muchos es locura. Para el que se está perdiendo es una locura. Pero para nosotros que hemos creído en el Señor es salvación y el poder de Dios. Así que hermano, yo te animo a eso. Yo te animo a que tú como creyente entiendas que tú debes tener la misma mente como el apóstol Pablo. Querer que el Evangelio se siga expandiendo, porque eso no es un llamado a los pastores solamente, no es un llamado al predicador, es un llamado para todo cristiano. Tener la mente como el apóstol Pablo a que el Evangelio se siga expandiendo, pero teniendo en cuenta que la oposición es normal, porque el mensaje de la cruz para el que se pierde es una locura. Cuando te digan que estás loco, recuerda este versículo. Cuando te digan te metiste a loco ahí a evangélico, recuerda este versículo. El mensaje de la cruz para el que se pierde es locura, pero para el que cree es salvación. Así que el rechazo al evangelio es algo totalmente natural. Pero yo te animo a verlo, pero como don de misericordia. Yo te animo a verlo como vio Cristo a los que lo estaban entregando. Si has leído los evangelios, o más cultural y popularmente, al menos si has visto la pasión de Cristo, tú puedes darte cuenta de cómo reaccionó Cristo cuando las personas estaban entregándolo y golpeándolo y todo eso. Nuestro Señor alzó una oración al Padre y le dijo, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Y eso debe ser el corazón también del creyente. Entender que la oposición es algo natural. Entender que es normal que rechacen el Evangelio, eso es algo normal, pero yo debo verlo como Cristo y decir, Señor, perdóname, porque no sabe lo que hace.
no sabe lo que está rechazando. Cree que está burlándose de mí, cree que está solamente rechazándome a mí, pero te está rechazando a ti. Señor, perdónalo y tráelo hacia ti. Eso debe ser el corazón de nosotros en esa situación, en esa circunstancia. Así que mis hermanos, entendiendo que la oposición es algo normal, eso nos lleva a nuestro tercer y último punto. Versículo 29 nos dice lo siguiente: porque a vosotros se os ha concedido la gracia por amor de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, sosteniendo el mismo combate que habéis visto en mí y ahora oís en mí. La tercera parte es titulada: el padecer por Cristo es un privilegio concedido. El padecer por Cristo es un privilegio concedido. Porque nota cómo el apóstol Pablo lo dice en el versículo 29. A vosotros se ha concedido la gracia por amor de Cristo, no solo que crezcáis en Él, sino también de que padezcáis por Él. Un creyente no puede ser una persona que no está dispuesto a padecer por Cristo. Por algo el llamado de Cristo es: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y me siga. Por eso yo no creo en ese evangelio que muchos predican hoy, que te dicen: ven a Cristo y todos tus problemas se van a terminar. Ven a Cristo y la casa que quieres te la vas a comprar. Ven a Cristo y el dinero que quieres lo vas a tener. Eso es un evangelio falso. Porque ahí el apóstol Pablo le dice a la iglesia: a ustedes se les ha dado la gracia, el amor de Dios, en quien no solamente crean en Él, sino que también padezcan por Él. Es un privilegio para nosotros el padecer por Cristo, así como Cristo padeció por nosotros. Muchas veces nosotros como cristianos que queremos los beneficios de Dios, pero no queremos los padecimientos de Dios. Muchas veces cuando alguien está pasando por un momento difícil, hay quienes dicen: ese debe estar en pecado. Porque si está pasando por problemas, si está pasando por problemas difíciles, eso es que pecó y Dios lo está castigando. Y muchas veces no es así. Porque nota que el versículo dice: a ustedes se les dio la gracia de padecer por Él. Cuando estés padeciendo por Cristo, mi hermano, mi hermana, considéralo un privilegio. Considéralo un regalo de Dios, el que padezcas por Él. Tal como lo dijo el mismo Cristo en Mateo capítulo 5, versículo 10. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Mateo capítulo 5, versículo 10. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Padecer por Cristo es un privilegio, porque tiene un galardón mucho más grande de lo que nosotros nos podemos imaginar. Padecer por Cristo es un gran regalo, porque tiene una recompensa que tú y yo todavía no la podemos dimensionar, sino que la vamos a ver es cuando partamos de este mundo y estemos frente a Cristo. Ahí nos vamos a dar cuenta y vamos a decir: qué bueno que padecí por el Señor, qué bueno que estuve dispuesto a sufrir por Cristo, porque el galardón que tengo es más grande de lo que yo puedo imaginar. En el mismo Mateo capítulo 5, pero el versículo 12 dice lo siguiente: regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Nota lo que eso lo dijo el mismo Cristo en el Sermón del Monte. El mismo Cristo predicando le dijo a la multitud: regocíjense y alégrense cuando los persigan por mi causa, porque su galardón es grande, porque así persiguieron a los profetas antes de vosotros. Y hoy yo quiero llevar esa frase un poco a una aplicación actual. Nosotros debemos alegrarnos y regocijarnos cuando sufrimos por causa de Cristo, porque así mismo sufrieron los apóstoles. Así mismo sufrieron los llamados padres de la iglesia, que fueron los que vinieron después de los apóstoles. Y así mismo ha sufrido toda la historia de la iglesia cristiana. Muchas veces yo he estado con hermanos conversando, yo le he dicho muchas veces a muchos hermanos en el grupo de estudio: mi hermano, mire, a nosotros nos tocó la papayita de la historia cristiana.
A varios se los he dicho. A nosotros nos tocó lo más fácil, el caramelito nos toca a nosotros. Porque si usted investiga la historia pasada, incluso las personas que tradujeron la Biblia que usted tiene en su mano, que se llama Reina Valera, hasta esas personas fueron perseguidas por traducir la Biblia al español. Porque eso era un delito. Para la Iglesia Católica era un delito traducir la Biblia, porque decían que nadie podía tenerla en casa porque se podía malinterpretar. Entonces, Casiodoro de Reina y Cipriano Valera, que fueron los que tradujeron la Biblia, ellos, contra todo pronóstico, ellos traducen la Biblia al español. Y es tan tremenda esa historia, mi hermano, que cuando ellos hacen la traducción, las primeras ediciones, ellos le colocaban un oso a la portada. Por eso muchos le dicen a la Reina Valera la Biblia del oso. Pero ¿saben por qué colocaban eso? Lo colocaban era porque estaba prohibido traducir la Biblia. Y para que se colara como cualquier otro libro, le colocan un oso en la portada. Y eso por solamente colocarles un ejemplo de que así como el apóstol Pablo le dijo a los de Filipos, alégrense cuando padezcan por Cristo, porque su galardón es grande, como dijo Cristo, en Mateo capítulo 5. Así persiguieron a los apóstoles antes de ustedes. Hoy yo les digo, mis hermanos, así como persiguieron a los profetas antes de los apóstoles, así mismo padecieron los apóstoles antes de nosotros. Así mismo padecieron los padres de la iglesia, los reformadores, los que tradujeron la Biblia. Muchas personas a lo largo de la historia cristiana padecieron mucho más que nosotros. Pero confiaron en lo que dijo Cristo. Su galardón en los cielos es grande. Confiaron en lo que dijo Cristo. Dice también 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 13. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Nota lo que dice el apóstol Pedro en ese versículo. Alégrate si compartes los padecimientos de Cristo, para que cuando compartas su gloria también te alegres. Y te lo comento, te lo comparto de manera práctica. Si tú estás dispuesto a padecer por Cristo, a compartir los padecimientos de Cristo, también vas a compartir su gloria. También vas a compartir la gloria con Él. ¿Sabes cuál es el problema, mi hermano, del ser humano? El problema del ser humano es que quiere la gloria, pero no el padecimiento. El ser humano quiere la gloria de Cristo. Todos quieren ir al cielo. Hasta los ateos quieren ir al cielo. Todo el mundo quiere ir al cielo. Pero nadie quiere padecer por Cristo. Nadie quiere padecer junto a Él. Y la Biblia hace un llamado diferente. La Biblia dice, cuando tengas padecimiento, alégrate. Porque así como compartes el padecimiento, vas a compartir también su gloria. La Biblia dice que usted y yo, los creyentes, somos coherederos con Cristo. Que las glorias de Cristo son también nuestras, por la fe que tenemos en Él, y es grande. Pero en vida también debemos compartir con Él el padecimiento. No debemos ser como esos hijos que no quieren a los padres, pero sí quieren la herencia. No debemos ser de esa manera, sino que nosotros en vida debemos servirle a Cristo. En vida debemos estar dispuestos incluso a padecer por Él. Y la herencia la vamos a tener. Y el gozo con Cristo eternamente lo vamos a tener. Así que, mi hermano, finalizo con esto. El llamado de la iglesia es a mantenerse firme y unido en la batalla por el Señor. El llamado de la iglesia es a saber lo que aprendimos en el segundo punto. La oposición es natural. Es natural que se opongan al Evangelio. Es algo totalmente natural. Pero debemos alegrarnos incluso en los padecimientos que hemos recibido por gracia. En los padecimientos de Cristo. Porque el que comparte el padecimiento de Cristo también va a compartir su gloria. Oremos al Señor y demos gracias por su palabra. Señor, te damos gracias por tu escritura. Te pedimos que tú nos ayudes a conocer tu palabra. Te pedimos, Padre, que el mensaje de hoy haya quedado en nuestro corazón y en nuestra mente. Perdona nuestros pecados, límpianos de ellos. Te pedimos, Señor, que
podamos aprender el ejemplo que dio el apóstol Pablo luego a la iglesia de los Filipos. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes y unidos en la batalla por el Evangelio. Mantenernos firmes y unidos como iglesia, a seguir adelante ante cualquier oposición, recordando, Cristo, que tú dijiste que sobre esta roca edificarías tu iglesia y que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra la iglesia. Así que ayúdanos, Señor, a recordar eso ante cualquier oposición, a mantenernos firmes y unidos. Ayúdanos, Señor, a saber que los padecimientos los hemos recibido por gracia. Es un privilegio padecer por Cristo, porque todo el que padece por Cristo también va a compartir la gloria con Cristo. Ayúdanos, Señor. A aquel que no te conoce, ayúdalo, Padre, a acercarse a ti en arrepentimiento y en fe. Aquel que todavía no ha venido a Cristo, ayúdalo, Señor, a entender lo siguiente. Conocerte a ti muchas veces incluye padecimiento en esta vida, pero incluye una gloria eterna. Conocerte a ti muchas veces implica que las personas te rechacen. Conocerte a ti muchas veces implica burlas, maltratos de personas que te digan que crees una locura, porque el mensaje de la cruz es locura para el que se pierde, pero para nosotros que hemos creído en el Señor es salvación y poder de Dios. Así que ayuda, oh Dios, por favor. Si está en tu plan, si está en tu voluntad, permite que para nadie aquí en esta mañana el mensaje sea una locura, sino para todos sea salvación. Ayúdanos, y a los que ya te conocemos, ayúdanos a estar dispuestos a padecer por ti, a saber que es un gran privilegio padecer por nuestro Señor, y mirar hacia atrás la historia y saber que hay personas que padecieron antes de nosotros y más que nosotros, y aún así nunca desmayaron su fe. Permite que nosotros también tengamos ese corazón de esa manera, Señor. Te lo imploramos, adoramos tu nombre, glorificamos a Cristo Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga, nos vemos la próxima semana, podemos pasar a compartir.